decíamos, ¿no? Está ya la base la estructura está dispuesta para comenzar el trabajo en la oficina municipal. Sí, ya tenemos todo organizado. Tenemos el horario de atención que va a ser de lunes a viernes de 8 a 13. La semana que viene no, porque bueno, vamos a estar con Danina en Bariloche, terminando algunas de sus giras, y la próxima semana ya volvemos y empezamos con todo. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano cuando dice, bueno, voy a la delegación de la Defensoría del Pueblo a presentar una queja? ¿Qué tiene que llevar además de lo verbal? En el caso de que tenga alguna documentación de algún trámite ya comenzado, necesitamos que la traiga. Si nosotros, una vez que armamos la carpeta con el informe, podemos adjuntar eso también. En el caso de que no lo tenga, bueno, ahí mismo ya se empieza a hacer toda la documentación. ¿Cómo fue tu llegada a la delegación? ¿Fue por concurso? ¿Fue por una decisión política? ¿Cómo es que estás allí en esta delegación? En realidad fue porque, bueno, enviando currículum, llegó un currículum a la delegada en Viedma, por error, o sea, me equivoqué de dirección de enviar el currículum, de cierta manera, pero bueno, ahí llegó. Me tomé una entrevista hace casi un año, y bueno, y ahora me llamó, estuve un mes capacitándome, y bueno, ahora estamos. ¿Dónde va a funcionar exactamente en la estructura del edificio municipal? En obras públicas. Ahí en obras públicas, la oficina número 2, ahí vamos a estar. Sebastián Jiménez, delegado en Bariloche, de alguna manera es un referente bastante importante de una ciudad no menos importante que evidentemente también va a requerir por lo menos ese proceso de entrevistas, ¿no? O de consulta, de interconsulta, que era Janet y en este caso lo harás vos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estuvimos hablando con Janet, más o menos estuvo en Bariloche viendo el funcionamiento de la oficina de allá, que empezó a fines de 2012. Hay una experiencia en esto ya. Exactamente, bueno, fue evolucionando, ¿no? Empezamos con poco, ahora estamos estrenando oficina la semana que viene, y lo que pudimos ver es que había una necesidad, un espacio para llenar del vecino o del trabajador, ¿sí? Porque hay muchos trabajadores que se acercan por reclamos, ya sea sueldos, jubilaciones, traslados, trabajadores de hospitales, más allá de otros reclamos como usuarios, ¿no? Y bueno, la idea de la titular era trasladar ese tipo de atención y de servicio al Bolsón. Janet se va a encargar de recepcionar los reclamos. Para mí la mejor forma es que el vecino sepa que con un escrito donde detalle brevemente la queja, reclamo, solicitud o inquietud que tenga, a nosotros se nos facilita mucho, con todos los datos y demás. Para eso tenemos formularios preimpresos de la Defensoría, o bien puede ser, el vecino puede elegir hacer una carta en un papel. Hay un principio de informalidad en eso. Se puede hacer telefónicamente o también vía correo electrónico. Esa es la forma en que el ciudadano puede acercar su reclamo. No hay una forma, digamos, estricta, ¿sí? Es abierta. Si no tiene nada, se puede acercar y se le da un acta. En el último de los casos es viable también. En lo que te dice la experiencia de este tiempo de casi 2 años, es decir, 2012 más o menos. Sí, noviembre. Una suerte de estadística, ¿qué prevalece en la denuncia del ciudadano? ¿Cuáles son el malestar o qué palpamos que es el malestar más grande? Yo creo que la incidencia más grande la tenemos en educación. En educación, y en cuanto no tanto al panorama del docente en sí o ámbito laboral, que quizás se resuelve por los caminos administrativos propios de la institución, sino que en cuanto al tema de inicio, esto es una constante todos los años y en todos los lugares. Yo hablo de Bariloche porque la pregunta es Bariloche, pero debe ser acá, debe ser en cualquier. El año pasado estuvimos por Neorquinco, Río Chico, y los reclamos que nunca faltan son de instituciones educativas. ¿Y quién hace las denuncias? ¿Los directores de escuela, los maestros o los padres de los alumnos? Por lo general lo hacen los padres o bien los directores, en compañía de los padres. Los docentes en casos puntuales, pero por lo general siempre hay una comunión entre padres y docentes porque la situación ya no da para más. Entonces, cansado de recurrir o de esperar respuestas o trabajos, ya están juntos, ¿no? En el mismo camino, entonces nos llegan prácticamente juntos los reclamos. Has elevado evidentemente, después de tanto tiempo, todos estos pormenores de reclamos de la ciudadanía. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? ¿Te da respuestas inmediatas? ¿Hay casos que ya se van concretando? ¿Hay procesos que ya de alguna manera se van cerrando?
Sí, nosotros quisiéramos que los tiempos que se manejan fueran mucho más cortos. Lamentablemente nosotros para obtener una respuesta necesitamos que esa respuesta la emita el organismo requerido. En este caso, Consejo Educativo, Ministerio de Educación, el que corresponda, ¿no? Y nosotros tenemos que, el actuar es así, mandamos un primer informe con los antecedentes, los reclamos y la respuesta precisa que necesitamos. Si es en caso un ministerio hay que mandarlo a Viedma, el ministerio lo recibe, pero la respuesta tarda. Yo sí tengo que dar un tema de plazos, no más de más de un mes seguro. Dependiendo del caso, uno puede hacer una gestión telefónica o acercarse a hablar con las autoridades, pero en cuanto a decisión final, nosotros para que el trabajo sea responsable y serio necesitamos un papel por escrito o bien considerar el silencio por la falta de respuesta y ver qué camino se toma, ¿no? Pero lamentablemente, como dijo la doctora, en este último tiempo a veces las respuestas aparecen tarde, pero en otras no aparecen directamente. Eso nos complica el trabajo porque el vecino está esperando y llama y dice ¿qué pasó? Y demás, y uno le dice el trabajo ya está hecho o hasta acá, ahora resta esperar, y quizás no tiene o no comprende muy bien cómo puede ser que los tiempos se alarguen tanto. Janet, hoy pudiste estar presente en los reclamos que se le hicieron a la doctora Díaz. ¿Estabas ahí presente? Digo, ¿ya tenés por lo menos las carpetas o en este caso se lo está llevando Nadina Díaz? No, sí estuve presente, fue más asesorar y bueno, mañana quedaron de volver para traernos la documentación que ya tenían. Así que, no, en realidad va a quedar acá y vamos a manejarnos con Sebastián, aunque sea necesario enviárselo, vamos a estar enviando por bolsillo a Bariloche. En el caso que haya alguna consulta telefónica como para saber qué puede llevar el ciudadano a tu oficina, ¿hay un teléfono donde se puede comunicar? Sí, es un celular, es 294 154 37 41 97. Muchas gracias.